¿Qué tal? Queremos en este momento compartir un mensaje de la palabra del Señor, esperando por supuesto que usted pueda disfrutar juntamente con su familia este tiempo especial que el Señor nos está regalando para que podamos reflexionar cada día en su palabra. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 26. Dice la palabra del Señor: Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Es imposible no relacionarlo a David con Goliat. Cada vez que mencionamos o queremos hablar de David, inmediatamente se viene a nuestro pensamiento o a nuestra mente la batalla que David tuvo con Goliat. Nosotros tenemos la tendencia de ver, de palpar, para hablar de las bendiciones, y no nos damos cuenta que las mayores bendiciones en nuestra vida tienen que ver con aquellas cosas que no se ven. Por eso David, antes de matar a Goliat, él tuvo que vencer a otros gigantes invisibles, y si no lo hubiera hecho, seguramente no hubiese tenido victoria para matar al Goliat visible, a ese gigante que se podía ver. La Biblia nos dice que lo que nosotros vencemos en secreto, lo vamos a vencer también en público, vamos a tener una recompensa en público. Lo público es lo visible y tiene que ver con las batallas que cada uno de nosotros ganamos allí en lo secreto, en lo privado. Los gigantes espirituales, las potencias espirituales pelean por medio de la palabra, ¿no? Por medio de los argumentos. Es interesante que si vos te pones a analizar la escritura, te vas a encontrar que la mayoría de las batallas tenían que ver su victoria o su derrota solamente a través de palabras. Y lo mismo nos sucede y nos pasa a nosotros hoy día también. Muchas veces nuestras vidas están determinadas por el lugar que le demos a las palabras que escuchamos o no. Escuchamos palabras fuertes, palabras violentas, palabras de desánimo, de temor, e inmediatamente modifican nuestro estado de ánimo. Y lo contrario sucede también, por supuesto, cuando escuchamos palabras que son de bendición, palabras positivas, palabras de fe, palabras que nos alientan, que nos animan. También vemos un cambio si vemos modificadas nuestras emociones. Y es por eso que debemos prestar mucha atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso decía recién que las palabras no se pueden ver, las palabras no se pueden tocar, y es por eso que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Y el enemigo, como decía, ataca por medio de palabras. Ahora, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento, una razón, un juicio, una tesis, una proposición teórica. Y la Biblia dice de una manera muy clara que nuestra victoria viene por la fe. Y la fe viene, como dice la palabra del Señor, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso dice allí también en Hebreos 11 que por la fe nosotros entendemos. Quiere decir que cuando la palabra de Dios entra en tu vida, nace la fe. Comenzás a entender el concepto de lo que Dios tiene referente a algo. Por eso el trabajo del enemigo es llevarte a otro plano de razonamiento, que vos razones
conforme a los argumentos de este mundo y no conforme al razonamiento o a los argumentos que encontramos en cada una de las promesas que Dios nos da a través de su palabra. La Biblia dice que hay dos sabidurías, una sabiduría que es diabólica y terrenal y la otra que es divina y celestial. Y cada vez que vos tenés que tomar una decisión, lo vas a hacer entre creer lo que Dios ha dicho y lo que la lógica te dice. Es entre una u otra. Y fe viene por el oír la palabra de Dios. Y temor viene por oír cualquier cosa que se opone a la palabra de Dios. Por eso la fe te acerca a Dios y el temor te aleja de Dios, te acerca al enemigo. Y más en estos tiempos, nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo el temor hace que muchas personas se alejen de Dios o se interrumpa su comunión con Dios, porque el temor, ¿sí?, la incredulidad, la duda, todo eso es tener fe en lo que no es de Dios, es tener fe en aquello que nos puede perjudicar, que nos puede dañar, que puede enfermarnos, que puede empobrecernos, que puede hacer que nosotros no salgamos adelante o que no tengamos simplemente un futuro de bendición. Pero la fe hace que vos y yo podamos acercarnos al Señor. Por eso hay una ciencia humana y una ciencia del Altísimo, y detrás de todo hay una lógica humana y una lógica divina. Y nosotros debemos tener cuidado a quién prestamos atención. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. O sea, por ejemplo, cuando Dios te dice a través de su palabra: yo soy tu sanador, el enemigo puede venir con otro argumento y decirte que vos te vas a morir, que no vas a reponerte de esa enfermedad que estás viviendo. O sea, tenemos que decidir cada uno de nosotros, y creo que es a cada instante, tenemos que decidir qué voz o qué argumento o qué palabra va a dirigir nuestra vida. La gente te juzga por lo que ve, por eso debemos buscar siempre la sabiduría humana, lo que dice Dios en su palabra. Dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso los cinco gigantes que David tenía que vencer antes de vencer a Goliat, eran argumentos diabólicos que se levantaron para que David no pueda cumplir con el desafío que tenía, con el reto que tenía. Ahora, ¿saben cuántos antes de llegar a su victoria, a su objetivo, a su proyecto de vida, han tirado la toalla? Así que la pregunta sería: ¿cómo vencemos? ¿Cómo podemos nosotros vencer esos argumentos antes de llegar al cumplimiento real, palpable, de la bendición y del propósito que Dios tiene para nuestra vida? El primer gigante que tenemos que vencer es el gigante del rechazo. Nos dice aquí esta historia que el propio padre de David no lo invitó a una reunión donde se iba a elegir el sucesor de Saúl. No era tenido en cuenta por su propia familia. Así que imaginemos entonces por un momento cómo David experimentaba el rechazo aún de su propia familia. ¿Cuál era entonces el argumento aquí del enemigo? Tú no eres el escogido, tú no eres un hijo de Dios. Y esa es la misma tentación que tuvo que enfrentar Jesús cuando el diablo allí en la tentación del desierto le dijo: si tú eres hijo de Dios. O sea, vos no sos un hijo de Dios por lo que haces, sino que sos un hijo de Dios por quien eres. Y eso lo tenemos que tener claro.
Este es el mayor problema que tenemos en este tiempo, ¿no es cierto? La religión nos ha dicho a nosotros que somos hijos de Dios si hacemos esto, si hacemos aquello otro. O sea, nuestras acciones, nuestras buenas obras, en definitiva, determinan si somos hijos de Dios. No. Nosotros somos hijos de Dios y como consecuencia de ser hijos de Dios, por supuesto, vamos a tener buenas obras. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Esa promesa debe traer a cada uno de nosotros esa paz y esa tranquilidad que necesitamos para seguir adelante. Un segundo gigante que tuvo que vencer David fue el gigante de la ocupación. David tenía una ocupación, él era pastor de ovejas, no era un rey. Le tocó un momento en el que tenía que comportarse como rey y no como pastor de ovejas o como músico. Debía enfrentar a Goliat como un rey que peleaba. Y este argumento es el tú no sabes. Saúl le dice que no podía o que no iba a poder enfrentar a Goliat porque no sabía. Ahora quiero preguntarte, ¿qué sabía Adrán de agricultura? ¿Qué sabía José de ser un faraón? ¿Qué sabía Gedeón de ser un general? ¿Qué sabía Esther de ser una reina? ¿O qué sabía Noé de ingeniería náutica? No sabían nada ellos. Pero cuando tenés a Dios en tu vida, Él te va a dar todo para que vos puedas cumplir con el llamado que Él te hizo. La lección de Moisés nos da una gran enseñanza. Él se la creía y Dios no lo podía usar. Y luego pensaba que no podía hacer nada y entonces estaba preparado. El tercer gigante que tuvo que vencer David fue el gigante de la presión social. El argumento era: David, nadie lo está haciendo, nadie se está atreviendo, nadie te está respaldando, nadie está de acuerdo con vos. Así que nosotros tenemos que saber que nunca vamos a poder dejar contenta a todas las personas. Siempre va a haber algunos que nos van a querer y siempre van a haber otros que nos van a odiar. O sea, va a haber momentos donde gente buena nos va a estar respaldando, pero habrá otros momentos en los cuales vamos a tener que pasarlos solos o rodeados de personas que desean nuestro mal. Ahora, ¿saben por qué Pedro pudo caminar sobre las aguas? Porque se atrevió a hacerlo solo. Los otros 11 no estaban contentos con Pedro, sino que estaban llenos de envidia. Y lamentablemente hoy día nos encontramos con muchas personas que están llenas de envidia. No hay nada más envidioso que una persona que siente que tiene que tener lo que vos tenés. En vez de envidiar, vos lo que tenés que hacer es crecer. Dice la parábola de los talentos que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. O sea, para recibir más de Dios, tenemos que crecer nosotros en capacidad. ¿Y cómo se crece en capacidad? Dando más. Eso es lo que hicieron los otros, daban y se multiplicaba. Pero hay gente tacaña y gente avara que quieren la bendición del que siembra. O sea, pero no están dispuestos ellos a hacer lo que tienen que hacer para que la bendición llegue a su vida. Número 4, tuvo que vencer David el gigante de la condenación. El hermano de David salió y le dijo: vos no sos bueno, sos soberbio, tenés un corazón sucio. Y cuando el enemigo utiliza este argumento, decirle que sí. Porque la Biblia dice que no hay ni siquiera bueno uno. Pero no todo termina allí. Tenés que decirle que el Señor, que Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario y esa sangre que Él derramó allí en la cruz, es más que suficiente para limpiar tu corazón y para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. La salvación no nos hace buenos, sino que nos hace obedientes. Y la salvación, mediante el nuevo nacimiento, produce temor en cada uno de nosotros. También nos encontramos con que David tuvo que enfrentar el gigante del no podrás.
¿Cuál era el argumento, ¿no es cierto?, sobre este punto? Era: vos no sos suficiente. Saúl le dijo: vos no vas a poder derrotar a ese gigante. El asunto era que es cierto que en lo natural David no iba a poder derrotar a Goliat, pero sí lo iba a poder hacer en lo espiritual. David no estaba contando como Saúl con su fuerza humana, con sus armas naturales, sino que él estaba pensando en el poder que Dios le daba a él por medio de su espíritu. O sea, estaba contando entonces con lo sobrenatural. Y cuando vamos por los desafíos tenemos que hacerlo en lo sobrenatural. Goliat le señalaba lo natural, los palos, las piedras, pero David le dijo que no, él venía en el nombre del Señor de los ejércitos. Y si prestamos atención a todos estos argumentos que David tuvo que enfrentar antes de llegar a Goliat, eran argumentos que tenían que ver con una sola cosa, con su identidad. Lo que el enemigo utiliza para manipularte va a ser hacerte creer que vos no sos un verdadero hijo de Dios. Y para terminar en este momento, este mensaje, quiero decirte que si vos entendés que sos un hijo de Dios, no va a haber nada que te va a detener. No va a haber argumento, no va a haber palabras negativas que puedan frenarte en tu avance para encontrarte con Jesús. El hijo pródigo, él sabía que era hijo, él sabía que iba a regresar a su padre, y yo te invito a que puedas reflexionar en la parábola del hijo pródigo, porque allí vemos en la expresión máxima el amor de un padre para con su hijo. Me gustaría en este momento entonces terminar con una oración, deseando que Dios bendiga tu vida y toda tu familia, que esta palabra te anime y te ayude a salir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo bendigo a cada uno de mis amigos y hermanos que están viendo esta reflexión, esta meditación de tu palabra. Que tu bendición llegue a sus vidas y que ningún argumento negativo, ningún argumento contrario a tu palabra, Señor, los esté frenando y los esté deteniendo en este momento. Enviamos en esta hora una palabra de fe, argumentos de salvación, argumentos de vida eterna, argumentos que animan y alientan la vida de todos aquellos que están en contacto con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, impartimos vida y bendición sobre cada vida y sobre cada familia en este momento. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú haces la obra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga mucho y será hasta un próximo encuentro de este programa del Centro Cristiano Familiar de la ciudad de Zapala.